Hola, buenos días. Mi nombre es Federico Rusito, soy médico y docente de la materia de Patología 2. En esta presentación se verá el caso problema de la temática infarto de pulmón. Infarto de pulmón es un contenido que corresponde a la unidad temática pulmón, que se ubica en el capítulo 15 de la bibliografía Patología Estructural y Funcional de Robinson y Cotton, en la novena edición, en la sección de enfermedades de origen vascular. Comenzaremos con la lectura del caso clínico de paciente sexo femenino de 45 años de edad, fumadora de 25 cigarrillos diarios, desde los 18 años. Pesa 85 kilogramos y mide 1,58 metros. Trabaja como conductora de microescolar. Antecedentes de fiebre reumática a los 15 años. Desde hace 8 años tiene diagnóstico de estenosis mitral y presenta disnea a los esfuerzos de mediana intensidad. Otro antecedente que puede ser de relevancia es la anticoncepción oral desde hace 10 años. Consultó por metrorragia e hipermenorrea, es decir, sangrado por los genitales externos provenientes del útero con aumento de los sangrados en cada menstruación, y en una ecografía transvaginal se diagnostica miomatosis múltiple, indica anexo histerectomía. El postoperatorio cursa febril con varios episodios de desasosiego y disnea que se dieron con el tratamiento. La paciente no se levantó de la cama y al cuarto día repite el cuadro descrito con mayor intensidad y una tensión arterial de 90-40 milímetros de mercurio, falleciendo. El certificado de función dice paro cardiorrespiratorio no traumático, shock cardiogénico. En esta diapositiva se evidencian distintas imágenes. La primera corresponde a un preparado anatómico de pulmón en la cual en una zona focalizada está una lesión caracterizada fundamentalmente por esta coloración rojiza. En la radiografía de tórax observamos una zona con aumento de la opacidad, también localizada, mientras que se ve en esta clase de infarto de pulmón, se observa imágenes de los miembros inferiores. Observen cómo están edematizados, con una coloración ligeramente eritematosa. Se podría llegar a observar alguna dilatación venosa o algunas varices. Observamos en este caso una imagen histopatológica de infarto pulmonar, en la cual se ve la presencia de necrosis en las paredes alveolares, los bronquiolos y los vasos sanguíneos. Vemos que la estructura del pulmón claramente está muy afectada, vemos una abundante presencia de hematíes de forma más difusa. Aquí se observa otra imagen de otro infarto pulmonar, en donde nuevamente la estructura pulmonar histológica está muy alterada, se observan todos estos grados de necrosis y presencia de hematíes difusamente. Relacionando los antecedentes de esta paciente con el cuadro patológico, es fundamental recordar que la paciente, debido a su peso y a su talla, podríamos calcular el índice masa corporal como peso dividido la talla al cuadrado, dando como resultado un valor mayor a 30, es decir, que la paciente se encuentra obesa, con un trabajo sedentario. Presenta además insuficiencia cardíaca que por su evolución ya es global e incluso congestiva. Utilizó anticonceptivos orales. Este antecedente, recuerden lo que es de bastante relevancia, y se le practicó una cirugía pelviana precoz. Recuerden que recientemente esta paciente ha sido operada en su genital. Los enumerados son factores que favorecen la trombosis venosa, con la posible embolia pulmonar. Ahora entenderemos por qué. Explica el mecanismo fisiopatológico de infarto pulmonar. Con todos los antecedentes descritos que favorecen la trombosis venosa profunda, es común el desprendimiento de trombos con embolia pulmonar, con o sin una consecuente producción de infarto pulmonar. En este caso se haya facilitado el tener la paciente una insuficiencia cardíaca congestiva por su estenosis mitral reumática. Es decir, la paciente está teniendo muchos factores de riesgo para la trombosis venosa profunda y en simultáneo también tiene insuficiencia cardíaca congestiva debido a que simultáneamente tiene esta estenosis mitral reumática. Bien, repasamos de patología 1 la definición de trombo como masa sólida formada por plaquetas, células sanguíneas y fibrina dentro de la circulación adherida a la pared de sitio de formación. Como causas, podemos evidenciar la denominada tríada de Virchow. Virchow ha sido un patólogo del siglo XIX de Europa, cerca de la región de Alemania, de la actual Alemania, en la cual se ha descrito la lesión endotelial, la alteración del flujo sanguíneo y la hipercoagulabilidad como factores de riesgo. Es decir, recordando esto de tríada de Virchow, de aumento de la coagulabilidad, lesión endotelial y alteraciones del flujo sanguíneo, podemos comprender mejor cómo se dan estos distintos factores de riesgo para enfermedad tromboembólica. Acá se puede ver, por ejemplo, la cirugía. La cirugía, recordemos que esta paciente recientemente había sido operada. Trauma mayor o de extremidad inferior, inmovilidad mayor a 3 días, con paresia de la extremidad inferior, todo esto por alteraciones del flujo sanguíneo. Cáncer y tratamiento de este, en ocasiones el cáncer se asocia con un aumento de la coagulabilidad. Compresión venosa, enfermedad tromboembólica previa, es decir, haber tenido un antecedente de enfermedad tromboembólica, le aumenta el riesgo de una nueva enfermedad tromboembólica. Edad mayor a 40 años, embarazo y periodo postparto. Recordemos que el embarazo y el periodo postparto son periodos de aumento de la coagulabilidad, además de las alteraciones de flujo sanguíneo que se vienen. Terapia estrogénica de reemplazo hormonal, moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, también agentes que pueden estimular la eritropoyesis,
enfermedades médicas agudas. Recordemos que todos estos son factores que contribuyen a los factores de la tríada de Virchow. Síndrome nefrótico, debido a la pérdida de proteínas por orina, lo cual puede generar un trastorno dentro del balance entre los factores procoagulantes y anticoagulantes, trastornos mieloproliferativos, obesidad, cateterismo, es decir, por ejemplo, cateterización venosa central, y todo lo que sea trombofilia, hereditaria o adquirida. La enfermedad tromboembólica suele cursar con un cuadro clínico de edema, dolor, piel caliente enrojecida brillante, aparición de estas venas dilatadas, dolor a la dorsiflexión pasiva del pie, lo que se denomina signo de Hoffmann, y dolor al apretar la pantorrilla, lo que se denomina signo de Sprague. Un dato sumamente importante es que más del 90% de las causas de tromboembolismo pulmonar se deben a una trombosis venosa profunda. Es decir, al investigar la etiopatogenia de un paciente con tromboembolismo pulmonar y consecuentemente algún posible infarto de pulmón, hay que tratar de pesquisar, hay que tener en mente que puede haber sido causado por una trombosis venosa profunda y pensar en todos los antecedentes, todos los factores de riesgo que hemos mencionado. Además, como otras etiologías, se podría hacer una embolia grasa, una embolia líquido-amniótico, una embolia gaseosa o una embolia paradójica, la cual ha provenido de la otra circulación. Todo con alguna comunicación, por ejemplo, una comunicación interauricular o interventricular, lo cual ha comunicado y ha traspasado el otro circuito. Todo esto pueden ser distintas etiologías, pero siempre recordemos y tenemos presente que la causa más frecuente, más del 90%, se debe a trombosis venosa profunda. Dado el cuadro clínico descrito, ¿cuáles serían los hallazgos a observar en la autopsia? Observemos esta autopsia, lo cual se evidencia un émbolo grande que se aloja aparentemente en una arteria grande, por ejemplo, en una arteria pulmonar. Aquí se ve una presentación con un émbolo que se origina en un trombo de venas de miembros inferiores o pelvis, lo cual luego circula, asciende, todo por las venas cava inferior, llega al lado derecho del corazón, aurícula derecha, ventrículo derecho, y luego circula por la circulación pulmonar. Dependiendo del tamaño de este trombo, puede obstruir la circulación más a nivel proximal o más a nivel distal. Mientras más grande sea el trombo, más probable que lo obstruya a un nivel más proximal. Mientras que más distal sea el trombo, más probabilidad de que obstruya un vaso más periférico de la circulación pulmonar. Luego se evidencia una imagen macroscópica con un émbolo en la arteria pulmonar. Es decir, pensemos el tamaño que debería tener este émbolo para lograr obstruir la arteria pulmonar. Nuevamente, la imagen que vimos en un inicio con el infarto hemorrágico, esa zona rojiza ubicada localmente dentro del pulmón. Y luego se ve a la derecha una imagen histopatológica de un émbolo ubicado dentro de la arteria pulmonar. Por último, pensando en todos los factores de riesgo que tiene la trombosis venosa profunda y su gran correlación con el tromboembolismo de pulmonar, se pueden pensar en medidas de prevención más a corto plazo o más a largo plazo. Por ejemplo, a corto plazo es sumamente importante prevenir la extensión del trombo, reducir o eliminar este trombo, evitar nuevas embolizaciones pulmonares. Recordemos que alguien que ya tenía una tromboembólica puede volver a tener, aumenta el riesgo de nueva enfermedad tromboembólica, y disminuir el riesgo de recurrencia. Mientras que a largo plazo es fundamental evitar la aparición de complicaciones, hipertensión pulmonar, síndrome post-plevítico, y entre tantas opciones terapéuticas se vuelve también fundamental el uso de anticoagulantes. Recordemos la tríada de Virchow, como un aumento de la coagulabilidad aumenta el riesgo de trombosis en general. Y por último, dentro de las medidas profilácticas están físicas y farmacológicas. Farmacológicas, por ejemplo, el uso de antiagregantes y anticoagulantes. Físicas, por ejemplo, es fundamental la deambulación precoz. Recordemos que esta paciente ha estado en reposo durante algunos días luego de la operación. Es importante estimular a los pacientes recientemente operados una deambulación precoz. Medidas de comprensión gradual y comprensión neumática intermitente en miembros inferiores. Estas son medidas las cuales, correlacionando que la gran mayoría de tromboembolismo pulmonar proviene de una trombosis venosa profunda en miembros inferiores, se vuelve importante tomar acción sobre los miembros inferiores, previniendo la formación de un trombo, y de esa manera podremos lograr prevenir la formación de un tromboembolismo pulmonar, como ya hemos visto a lo largo de esta clase. Espero que les haya sido útil, les deseo mucha suerte y nos mantenemos en contacto por modalidades virtuales.